Sean bienvenidos todos a un nuevo capítulo de nuestro nuevo programa, nuestro nuevo podcast, Deporte y Ciencia, en donde tengo el honor de compartir nuevamente este capítulo con el señor Aldo Díaz Silva, quien me tomo la licencia además de saludarlo, enviarle un fuerte abrazo por su cumpleaños número ¿cuánto, don Aldo Díaz? 31, querido, ya. 31. Cuando Ya llega la decimos. vejez. Sí, pues ya estamos ahí en la década de los 30. Bueno, aprovecho de saludar a todo el mundo. ¿Cómo está, Felipe? Espero que todo bien. Abrazo ahí a la distancia. Y sí, pues un año más de veteranía, pero lo importante es cómo uno se va sintiendo en realidad dentro de su cuerpo, el ánimo, la vida. Al final te diría que me siento mejor de lo que estaba hace 10 años y eso es bueno. Eso es bueno. Se te ve Así mejor que que nunca, a darle nomás. así que Agradecido. Agradecido. me alegro. Ya nos veremos. Luego lo conversábamos un poquito antes de iniciar con este capítulo, de que no pude asistir al cumpleaños, pero ya nos veremos y lo celebraremos como corresponde. Sí, pues ya Pero, era tiempo. Aldo, te quiero comunicar que te quiero contar en realidad que tengo una cita este fin de semana y es una cita súper importante y que me gustaría expresarlo, porque yo sé que Ya al pues, igual que tú, o sea, al igual que yo, tú también tienes esta cita este sábado 31. Es la cita más importante a nivel para mí al menos de clubes, incluso más importante que lo que vendría siendo este mundial de clubes, totalmente. porque se enfrentan los equipos más importantes y te invito a que realicemos la previa en honor al tiempo Ya para que pues, no vamos dilatando tanto esto. Entonces te pongámosle nomás. cuento, ahí tenemos el lindo logo de Deporte y Ciencia. Precioso, precioso. Entonces, antes de dar inicio con esto, te comento a grandes rasgos y le comento también a la gente que no me conoce. Mi nombre es Felipe Troncoso Ibáñez, soy entrenador profesional de fútbol, preparador físico y también soy máster en rendimiento deportivo. Actualmente dirijo un proyecto que lleva por nombre Next Gen Academy. Tengo experiencia a diferentes niveles en cuanto a clubes de fútbol, fútbol a nivel universitario, en DUQC, fútbol a nivel cadete en Santiago Morning, en Lautaro de Win, en Magallanes y también en clubes de fútbol amateur, acá en la quinta región especialmente. Así que nada, más de 10 años de experiencia en el deporte y creo que estoy en un momento adecuado y un momento súper positivo como para poder hablar y reflexionar del deporte y por eso también estamos liderando este lindo proyecto que es Deporte y Ciencia. Ahí en las fotos estamos en el proyecto de Next Gen Academy en la quinta región, específicamente en Villa Alemana. Hermoso. Entonces, tal como les comentaba, nosotros tenemos este día 31 de mayo la cita de la final de la Champions League en donde nos encontraremos con el panorama, con la posibilidad de poder ver este lindo partido entre el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain, dos de los equipos que quizás no partían siendo los grandes candidatos a Ujú. principio de temporada, pero que mediante fueron pasando las fechas, Inter de Milán demostró una gran solidez a todo nivel y el Paris Saint-Germain poco a poco fue sorprendiendo, poco a poco fue agarrando forma con Luis Enrique, que es un habitual en este tipo de competiciones y es un entrenador de vasta experiencia, que ya ha tenido la Así es. fortuna de levantar este gran título, la Orejona. ¿Cómo inició? Tenemos en un comienzo al Inter de Milán que terminó esta fase regular, este formato suizo, en donde terminó cuarto en esta clasificatoria. Por su parte, el Paris Saint-Germain no inició con los motores completamente encendidos, finalizó 15 dentro de este formato. Le alcanzó para clasificar, posteriormente en la fase siguiente estuvieron rivales difíciles ambos y Paris Saint-Germain diríamos que si hubiera competido a nivel de Premier League podría haber sido bastante competitivo porque si nos fijamos en pantalla eliminó al Liverpool, al Aston Villa y al Arsenal. O sea, Liverpool y Arsenal que son los dos primeros de la Premier. Por su parte, el Inter de Milán eliminó al Feyenoord, al Bayern Múnich, al Barcelona y se enfrentará a las 15 horas
frente al Paris Saint-Germain, este 31 de mayo. Entonces, un breve análisis respecto a cómo llegan ambos equipos. El Inter de Milán llega con 26 goles anotados frente al Paris Saint-Germain que lleva 33 goles anotados. Por su parte, mencionaremos siempre primero al Inter y después al Paris Saint-Germain. Uno lleva 11 goles encajados, 11 goles recibidos, y el otro lleva 15 goles recibidos. Y podremos detectar un poquito la tendencia en cuanto a la cantidad de poder ofensivo y poder defensivo entre uno y otro equipo. La posesión promedio es superior para el Paris Saint-Germain, un 59,57% frente a un 47,72% del Inter en promedio, que se enfrentó con el Barcelona, con el Bayern Múnich, que son equipos que tienden a poseer mucho el balón y que seguramente lo sometieron en grandes momentos, como lo pudimos ver en esta fase de playoff de la Champions League. Luego de eso, ambos tienen gran porcentaje de precisión en los pases, balones recuperados. Podemos ver que el Paris Saint-Germain es un equipo que recupera muchos balón. En cuanto a los despejes, el Inter de Milán tiene un número mayor en cuanto a despeje y en cuanto a bloqueos defensivos. Si vemos acá y nos retrocedemos un poquito, acá aparece el logo de SofaScore. Todos estos datos fueron obtenidos de la página SofaScore, que es una plataforma de análisis estadístico que a mí me gusta mucho y que normalmente lo utilizo. Entonces, el Inter de Milán, de acuerdo a esta misma plataforma, en cuanto al colectivo, tiene un promedio de 7,05. Y pasaremos inmediatamente a hablar del Inter. Hablaremos a grandes rasgos. Usted, si quiere darle pausa a lo que dice la planilla, lo puede ir leyendo. Yo voy a tratar de avanzar rápidamente para luego poder ir conversando sobre esto e ir debatiéndolo un poquito. En las características del equipo, un equipo que mantiene una defensa sólida, como un buen equipo italiano, que a diferencia de otros equipos italianos, no es el típico catenacho que se encierra atrás y que espera que el rival ataque. Es un equipo que se cierra bien y que normalmente apunta a transiciones rápidas, principalmente con sus laterales o laterales volantes o medios laterales, como quiera llamarlo. En este caso, Dumfries y Di Marco. Y un ataque que lo podríamos llamar como un ataque mixto, que es construido, pero que también tiene una predominancia al ataque directo. Las demandas fisiológicas de este equipo podríamos decir que es una resistencia intermitente de alta intensidad, debido a que ningún equipo lógicamente va a tener una demanda constante de todos los jugadores de acuerdo a todas las posiciones, porque todos los jugadores tienen diferentes roles dentro del campo de juego, pero podríamos decir que en el global es una resistencia intermitente de alta intensidad. Los defensores centrales más comunes, Bastoni, De Vrij y Bisek, y que son jugadores que tienen que tener acciones explosivas para poder realizar todos los duelos o todas las acciones defensivas que normalmente requiere la posición. En cuanto a las características del equipo en el medio campo, especialmente en estos medios laterales, podríamos decir que los más frecuentes son Di Marco, Dumfries y Matteo Darmian, que es una posición que utiliza el equipo para atacar, pero también para frenar los ataques de los laterales del equipo rival. Le permiten el equilibrio al equipo y le permiten también entregar una alternativa en amplitud en el momento ofensivo y una alternativa para generar esta especie de línea de 5 cuando el equipo defiende, que lo pudimos apreciar muy bien frente al Bayern Múnich y frente al Barcelona, que debo decir es donde al Inter de Milán realmente le tocó sufrir y lo sufrió de buena forma. Entonces, recorren largas distancias por banda de forma constante con subida y bajada, y para eso necesitan una gran capacidad de VO2 max. En cuanto a los interiores, los más frecuentes, Calhanoglu, Varela y Mkhitaryan. Este trío es un trío que necesita desde la medular, desde el medio campo, desde el control del juego, tomar acciones, tener una toma de decisiones de forma constante, y para ello necesita un buen consumo de oxígeno, debido a que si ya va decayendo el consumo de oxígeno, en los últimos minutos va a decaer también la toma de decisiones. Entonces ellos necesitan mantener una muy buena forma física y poder
realizar acciones lo más simplificadas posible para la economía de carrera, para la economía de la acción en general y también para no generar un desgaste más allá de lo que sea necesario. Debido a que en el fútbol moderno cada vez hay menos espacio por el sector interior. En cuanto a los delanteros, Lautaro Martínez y Marcus Thuram son ambos delanteros muy complementarios que tienen una gran envergadura física, ambos juegan muy bien de espalda, un Lautaro Martínez que se recoge un poquito más para generar juego, con un Marcus Thuram que es un jugador que aguanta muy bien de espalda, que puede marcar diferencias desde su velocidad, y un Lautaro Martínez que de la nada te puede sacar un tiro y condicionar cualquier acción ofensiva del Inter de Milán y por algo es una de las duplas más temibles también en cuanto a lo que viene siendo todo Europa. Entonces, fisiológicamente se le exige fuerza, se le exige mucha fuerza en el tren inferior y superior, coordinación intermuscular para los giros, los saltos y las disputas o duelos, como quieran llamar. Finalmente, su gran portero Jan Sommer, que es un tremendo descubrimiento de el equipo luego de esta venta de Onana al Manchester United, desde la última final de Champions que disputó el Inter de Milán hace 2 temporadas atrás, hace 2 Champions atrás, que en los últimos 3 años han disputado ya 2 finales y seguramente están un poquito más cerca en esta de alcanzar la gloria. Veremos luego en el partido cómo se va dando. Pero es un portero que tiene unos reflejos impresionantes, que tiene unas reacciones muy rápidas, que tiene pocos desplazamientos desde su posición, pero sí necesita ser muy, muy reactivo y para eso necesita tener una capacidad a nivel fisiológico muy, muy anaeróbica, muy aláctica, para poder generar estas acciones muy explosivas. Finalmente, punto aparte o mención especial para su gran figura y su gran capitán, el señor Lautaro Martínez, que es el estandarte de este Inter de Milán, el referente y seguramente uno de los grandes candidatos al Balón de Oro también en esta temporada. Es un jugador que tiene potencia y estabilidad, tal como lo dijimos antes, tiene un fuerte tren inferior, un centro de gravedad que le permite jugar de espalda, resistir el contacto físico y mantener el equilibrio en los espacios reducidos. Aparte de eso, tal como dijimos, es un jugador que de la nada puede sacar un tiro, puede marcar diferencia y no necesita acomodarse demasiado para generar una acción de peligro. Tiene mucha explosividad en corta distancia, es un jugador que puede aguantar muy bien el balón y que aparte de eso tiene una coordinación y una técnica única. Entonces, los jugadores más destacados de todos los que ya mencioné, para mí del Inter de Milán y quienes son el sostén de esta campaña, Bastoni, que es uno de los grandes defensores centrales del mundo en la actualidad y que pese a su corta edad, es una prenda de garantía. Jan Sommer, lógicamente, ya lo mencionamos, ahí podemos ir viendo las notas promedio en la competencia que le ha puesto SofaScore a cada uno de ellos. Kalanoglu y Nicolo Varela, que le entregan mucha visión y mucho control al medio campo y al equipo en general. Nicolo Varela, debo decir que es el motor del equipo y Kalanoglu es el jugador que le entrega esa visión, ese pase preciso al sector más ofensivo del Inter de Milán. Y finalmente esta dupla que es temible, que juntos son de los grandes goleadores de la competencia y de todas las competencias a nivel europeo. Y bueno, mención aparte también para su entrenador, el señor Inzaghi, que ya lo habíamos destacado anteriormente, en 3 temporadas alcanza su segunda final. Entonces es un proyecto en donde no se ha desembolsado demasiado dinero, pero aún así han sabido mantener el proyecto, poder seguir dándole vida a esto y hacerlo cada vez más competitivo, compitiendo con los mejores y transformándose ya en una realidad. O sea, el Inter de Milán, independiente de que no haya sido campeón de la Serie A, es un equipo que para mí tiene los pergaminos para ser considerado hoy por hoy uno de los mejores del mundo y así lo ha demostrado.
Pasamos a la vereda al frente, pasamos al Paris Saint-Germain. Por su parte, el Paris Saint-Germain tiene un promedio de 7,21 en cuanto a la plataforma SofaScore del rendimiento total del equipo. Es un equipo que tiene características diferentes desde su juego. Su modelo de juego se basa más en la posesión. Por lo tanto, necesita una gran movilidad del colectivo para poder generar todos estos desplazamientos y poder generar estas acciones ofensivas. Entonces, eh, podemos decir también que tiene a dos centrales muy confiables, uno como vendría siendo Pacho, que es un jugador muy fuerte, que acostumbra a ganar los juegos aéreos, que acostumbra a ganar los duelos terrestres, y con Marquinhos, que pese a que no ha sido su temporada más destacada, es un jugador que llena de experiencia, que es el líder, es el estandarte del Paris Saint-Germain. Es el Lautaro Martínez que tiene el Paris Saint-Germain en definitiva. Y ambos generan una sensación de confiabilidad y solidez en el París y que a ratos se les vio mal frente al Aston Villa en el partido de vuelta, pero que en definitiva han hecho una gran temporada. El juego del Paris Saint-Germain para mí son clave las bandas. Barcolado, Güey, Hakimi, Nuno Méndez le entregan mucha amplitud en ofensiva, le entregan, bueno, y Zaire Emery, que también a rato puede ocupar esas posiciones, le entregan mucha amplitud, le entregan mucha profundidad y tienen unas transiciones brutales en cuanto a las acciones ofensivas y también Nuno Méndez vimos cómo neutralizó por completo a Mohamed Salah, Hakimi cuando tuvo que realizar acciones defensivas y ofensivas también se ha visto muy confiable y ya no es primera temporada, podríamos decir que estamos en presencia de dos de los mejores laterales del mundo en la actualidad y Hakimi ya hace un par de temporadas viene siendo uno de los mejores del mundo. Son jugadores que tienen una alta potencia anaeróbica, láctica y aláctica, que necesitan muchos sprint, recorrer grandes distancias, pero también una recuperación muy rápida de estos esfuerzos a gran intensidad. Luego tenemos a nivel de interiores a Fabián Ruiz, a Joao Neves y a Kang In Lee, que son jugadores que le entregan el control a este juego, a este Paris Saint-Germain. Me queda uno que no lo anoté aquí, pero Vitinha para mí, el cerebro de este equipo, el jefe de orquesta, el director de orquesta que marca los tiempos de este Paris Saint-Germain y que es un equipo que tiene en el medio campo jugadores que se entienden muy bien, que tienen una muy buena técnica y que son capaces de generar o de permitirle al equipo transiciones muy veloces con pases muy precisos. Y su portero, que lo vimos, a rato es criticado, a rato es cuestionado, pero cuando le toca ponerse la capa y ser el héroe del partido, lo logra. Contra el Liverpool lo pudimos ver que fue la figura para mí en el partido de ida y en el partido de vuelta y que en definitiva permitió que lo que parecía imposible, que era que alguien sacara al Liverpool de competencia, lo logró el Paris Saint-Germain y lo logró de muy buena forma, especialmente en el partido de ida y en el partido de vuelta también tuvo acciones clave en el juego. La gran figura de este equipo, el señor Ousmane Dembélé, que permitió que este equipo tuviera una frescura en cuanto a las acciones ofensivas, es un jugador que tiene la posibilidad de utilizar ambos perfiles, de jugar desde dentro hacia afuera, porque en esta temporada, a diferencia de otras, está utilizando los puestos de 9 o de falso 9 permitiéndole al equipo jugar y explotar sus bandas, pero también cuando él necesita salir desde el centro para utilizar las bandas, lo ha hecho muy bien y por algo también es uno de los goleadores de la competencia y de este equipo. El análisis fisiológico de Ousmane Dembélé, un jugador que puede alcanzar hasta 34 kilómetros por hora en cuanto a la velocidad de carrera, es uno de los grandes velocistas del fútbol mundial. Tiene acciones muy explosivas, pero también toma decisiones muy rápido, y en el fútbol eso es fundamental. No solamente la velocidad de desplazamiento, sino la velocidad
pensamiento y este jugador lo ha hecho bastante bien. Ahí me equivoqué en el logo, iba el de Paris Saint-Germain arriba, pero sí, es uno de los jugadores que debería también estar peleando el Balón de Oro. Y en cuanto ya a los puntajes, las notas obtenidas, los jugadores claves de este equipo, podemos ver a Donnarumma con un 7.9, 7.09, Marquinhos 7.3, Hakimi 7.53, Nuno Méndez 7.4 y Vitinha con un 7.46. Para mí estos jugadores que estoy mencionando son claves en el rendimiento de el PSG. Y finalmente a Kvaratskhelia, que es un jugador que domina con mucha frescura, con mucha solidez este borde externo que le permite al equipo tener una alternativa por banda izquierda, por banda derecha cuando se recarga por esa zona. Puede también hacerlo por el centro del ataque. Y es un jugador explosivo, pero aparte de eso tiene una técnica muy, muy exquisita y que pese al poco tiempo que lleva en el equipo, se pudo acoplar bastante bien a las órdenes de Luis Enrique. Eh, Grandes diferencias entre el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain. El Inter de Milán no tiene la gran amplitud de plantel que tiene el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain saca a uno jugador y entra otro de iguales características. Si lo vemos, por ejemplo, en cuanto al Inter de Milán, sale Lautaro, sale Thuram y ya los dos que entran, Arnautovic y el iraní, que no recuerdo bien cómo se pronuncia, Taremi. Taremi, son jugadores que son de un nivel mucho más abajo de lo que vendría siendo Lautaro o el mismo Thuram. Entonces, la diferencia es amplia en cuanto a eso. Y lo otro, la ductilidad que tiene el Paris Saint-Germain en ciertas posiciones, por ejemplo, con Barcola que puede utilizar el centro del ataque, con el mismo Kvaratskhelia que puede a rato ubicarse en esa zona, con Dembélé que puede salir hacia la banda, con Zaire Emery que puede jugar por el centro o puede jugar por banda. Son jugadores que le permiten mucha respuesta a Luis Enrique en este esquema. Me parece que el Inter de Milán es un poco más rígido en cuanto a eso, pero que también tiene jugadores de gran capacidad. Y el gestor de todo este proyecto, el hombre que siempre queremos ver sonreír, Luis Enrique, y que después de todas las situaciones y circunstancias que le ha tocado vivir, nuevamente el fútbol le devuelve la sonrisa dirigiendo este gran proyecto que ya no tiene como rostro al señor Kylian Mbappé, pero que ha logrado en el colectivo una respuesta impresionante y que para mí es uno de los equipos que mejor juega en el mundo. Tomamos como referencia a la presentación que tuvo el Paris Saint-Germain frente al Liverpool en una de sus llaves. Esta es la alineación de referencia: Pacho, Marquinhos, Hakimi, Méndez en defensa, Donnarumma al arco, Vitinha, Ruiz, Neves en el medio campo y en delantera Kvaratskhelia, Dembélé y Barcola. Por su parte, tomamos como referencia la alineación del Inter de Milán, que ya es totalmente conocida y que es la misma que actuó frente al Barcelona con Bisek, Acerbi y Bastoni en defensa, en portería con Sommer, en el medio campo Varela, Mkhitaryan y Calhanoglu, Dumfries y Marco por banda, Thuram y Lautaro en el centro del ataque. Me tomo la patudez, me tomo Mm. el fútbol fantasía, tomo un poquito el joystick y hago un 11. No sé si coincides tú, de ambos equipos con los jugadores que yo pondría si tuviera ambos planteles a disposición y creo que la temporada de Sommer ha sido más sólida que la de Donnarumma. Luego tenemos a dos de los mejores laterales del mundo. Pensé si poner a De Vrij o a Marquinhos en esa posición. Me incliné un poquito más por lo que dice mi corazón. Marquinhos es un jugador que a mí me encanta y decidí ponerlo en esa posición. Aparte de eso que siempre se necesita un líder y acompañado de un jugador que en este momento es top mundial como viene siendo Bastoni. Con un mediocampo soñado, con Vitinha y Varela, que creo que pueden controlar los tiempos de... Por favor, Vitinha y Varela, contrólenme la vida porque la dejo en sus manos. Con un
Calhanoglu, que puede entregar esos pases para abastecer la delantera de ensueño, como vendría siendo Dembélé, Kvaratskhelia y Lautaro Martínez. Y con esto cierro y le doy el pase al señor Aldo Díaz para que me diga, si tuviera que elegir un equipo, cuáles serían las diferencias de acuerdo a lo que yo elegí y también, ¿quién sería el entrenador que pondría usted a dirigir ese equipo? Que